Si hay algo que la vida hace constantemente es ponernos a prueba. A todos. Sin excepción. No importa quién seas, de dónde vengas o cuán preparado creas estar. En algún momento llegan las dificultades. Llegan las pérdidas, las decepciones, las traiciones, los fracasos, la incertidumbre. Y es justo en esos momentos cuando surge una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Cómo sigo adelante cuando siento que ya no puedo más? Algunas personas buscan respuestas en la motivación externa, en frases bonitas, en la autosuperación o en consejos psicológicos, y todo eso puede ayudar, claro que sí. Pero existe algo más profundo, algo más poderoso, algo que no solo te empuja a seguir caminando, sino que te transforma desde adentro y te hace mentalmente inquebrantable. ¿Estoy hablando de la fe en Dios? La fe no es solo creer que Dios existe. No es solo ir a la iglesia de vez en cuando o leer la Biblia cuando todo va bien. La fe es una convicción tan fuerte que cambia tu manera de pensar, tu manera de reaccionar y tu manera de ver la vida. Es lo que te permite mantener la paz cuando todo a tu alrededor se está derrumbando. Es lo que te hace confiar incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Jesús nunca dijo que la vida sería fácil. Al contrario, fue muy claro cuando dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero también fue claro al decir que confiáramos, porque Él ya había vencido. Eso cambia completamente la perspectiva. No estamos luchando por una victoria futura, estamos caminando desde una victoria ya ganada. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu manera de enfrentar la vida, cómo la fe en Dios puede hacerte más fuerte mentalmente. Porque sí, la fe es espiritual, pero también es una fortaleza mental. No se trata de esperar pasivamente a que Dios haga todo, sino de aprender a pensar, actuar y reaccionar de una manera que te haga firme ante cualquier dificultad. La fe es el cimiento de una mente inquebrantable. Todos enfrentamos problemas. Nadie está exento. Puedes ser inteligente, preparado, fuerte físicamente, pero tarde o temprano llegará algo que te sobrepasa. Una enfermedad, una pérdida, una traición, una crisis financiera. Y ahí es donde muchos se derrumban, no porque el problema sea demasiado grande, sino porque su fortaleza mental estaba construida sobre algo frágil. Jesús explicó esto de forma muy clara cuando habló de los dos fundamentos. Dijo que quien escucha su palabra y la pone en práctica es como alguien que construye su casa sobre la roca. Vienen las lluvias, los vientos golpean, la tormenta es fuerte, pero la casa no cae. No porque no haya tormenta, sino porque el fundamento es firme. La fe en Dios no te libra de las pruebas, pero sí evita que esas pruebas te destruyan. Muchas personas basan su estabilidad emocional en cosas temporales, el dinero, el éxito, la aprobación de los demás, las circunstancias. Y cuando eso falla, cuando pierden el empleo, cuando alguien los rechaza o cuando algo no sale como esperaban, se vienen abajo. Pero cuando tu fe está en Dios, hay algo diferente en ti. Puedes perder mucho y aún así seguir de pie. Puedes recibir malas noticias y no desmoronarte. Puedes estar en medio del caos y aún así sentir paz. Job es un ejemplo claro de esto. Perdió absolutamente todo. Su familia, su riqueza, su salud. Y aún así fue capaz de decir que Dios daba y Dios quitaba, y que su nombre seguía siendo bendito. Esa no es una fe superficial. Esa es una fe profunda, madura, fuerte. La fe verdadera no depende de que todo vaya bien. No es una fe condicionada. No es confiar solo cuando las cosas son favorables. Es confiar incluso cuando no entiendes. Por eso, si quieres una mente fuerte, tienes que cimentarla en Dios y no en las circunstancias. La fe también te da una mentalidad de victoria. Muchas personas creen en Dios, oran, leen la Biblia, pero su mentalidad sigue siendo derrotista. Viven llenos de dudas, de miedo, de pensamientos como ¿y si no puedo? ¿Y si sale mal? ¿Y si Dios no me ayuda esta vez? Y una fe llena de dudas no produce fortaleza. La transformación comienza en la mente. La fe no solo cambia lo que crees, cambia cómo piensas. Muchos viven con mentalidad de esclavos cuando Dios los ha llamado a vivir como hijos. Como el pueblo de Israel, que vio milagros increíbles, pero cuando enfrentó dificultades quiso volver atrás por miedo.
David no enfrentó a Goliat esperando ver si Dios lo ayudaba. David estaba seguro de que Dios ya estaba con él. Esa certeza cambia todo. Cuando tienes fe, no enfrentas los problemas desde la inseguridad, sino desde la confianza. La fe también vence el miedo y la ansiedad. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fortaleza mental. No porque sentir miedo sea malo, sino porque permitir que el miedo gobierne tu vida te paraliza. La fe no elimina automáticamente el miedo, pero sí evita que el miedo tenga la última palabra. Pedro caminó sobre el agua mientras mantuvo su mirada en Jesús. Cuando se enfocó en la tormenta, empezó a hundirse. Eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando ponemos nuestra atención en Dios, caminamos firmes. Cuando nos enfocamos solo en los problemas, empezamos a caer. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿El miedo no viene de Dios? Y cuando entiendes eso, empiezas a recuperar el control de tu mente. La fe transforma la ansiedad en paz. No porque desaparezcan los problemas, sino porque aprendes a confiar. La paz de Dios no depende de que todo esté bien, depende de saber que Dios está en control. Jesús dormía en la barca mientras los discípulos entraban en pánico. No porque la tormenta no existiera, sino porque su confianza era total. La fe también te da resiliencia. Te enseña a seguir adelante cuando todo parece perdido. José pasó por traición, injusticia y cárcel, pero nunca perdió la confianza en Dios. Y al final, cada prueba fue parte del proceso que lo llevó a su propósito. Las pruebas no vienen para destruirte, vienen para fortalecerte. Son el gimnasio de la fe. Cada dificultad, cada obstáculo, cada momento difícil es una oportunidad para crecer mental y espiritualmente. La fe te ayuda a tomar mejores decisiones. No te deja actuar impulsivamente por emociones pasajeras. Te enseña a decidir con sabiduría, con calma, con dirección. No caminar por vista, sino por fe. También te da paciencia. Te enseña a confiar en el tiempo de Dios. No todo sucede cuando queremos, pero todo sucede cuando debe suceder. Esperar no es rendirse, es confiar. La fe te da identidad. Te libera de vivir buscando la aprobación de los demás. Cuando sabes quién eres en Dios, las opiniones ajenas pierden poder. Ya no vives para agradar a todos, vives para agradar a Dios. La fe te da valentía. No la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar del miedo. Josué, David, Daniel, ninguno estuvo libre de desafíos, pero todos confiaron en que Dios estaba con ellos. La fe te da paz en medio del caos. No una paz superficial, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que te permite seguir firme cuando todo alrededor se sacude. Y finalmente, la fe te da la capacidad de levantarte después de caer. Nadie es perfecto. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Pero el que tiene fe no se queda en el suelo. Se levanta, se arrepiente, aprende y sigue adelante. Pedro negó a Jesús, pero fue restaurado. ¿Por qué Dios no termina contigo por una caída? La fe te recuerda que siempre hay restauración. Hay batallas que nadie ve. Son silenciosas. No hacen ruido, pero cansan. Batallas que se libran en la mente, en el corazón, en esos momentos en los que sonríes por fuera, pero por dentro estás agotado. Y es justo ahí donde muchos se rinden, no porque no tengan fuerza física, sino porque su mente está cansada de luchar. Tal vez hoy estás aquí porque te sientes así. Porque has intentado ser fuerte por mucho tiempo. Porque has cargado responsabilidades, preocupaciones, miedos y silencios que nadie más conoce. Y aunque oras, aunque crees en Dios, hay días en los que la mente se llena de pensamientos que pesan más de lo que puedes soportar. Pero déjame decirte algo importante desde el inicio, Dios no solo quiere sanar tu corazón, también quiere fortalecer tu mente. Porque una mente sostenida por Dios no se quiebra fácilmente. La mayoría de las personas creen que la fortaleza mental se trata de aguantar, de resistir, de no mostrar debilidad. Pero la verdadera fortaleza mental no nace del esfuerzo humano, nace de la confianza en Dios. Nace cuando entiendes que no tienes que cargar todo solo,
que no tienes que tener todas las respuestas, que no tienes que controlar cada detalle de tu vida. Cuando confías en Dios, tu mente descansa. Y cuando la mente descansa, el alma se fortalece. Jesús lo dijo de una forma sencilla pero profunda: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No dijo que les daría más fuerza para seguir cargando, dijo que les daría descanso. Porque hay cansancios que no se curan durmiendo, se curan entregando. Muchos viven agotados mentalmente porque quieren tener el control absoluto de todo. Quieren prever cada problema, evitar cada error, protegerse de cada dolor. Y en ese intento constante, la mente se llena de ansiedad, de miedo, de pensamientos repetitivos que no llevan a ningún lugar. Confiar en Dios es soltar el control. No es resignarse, es descansar en que Él ve lo que tú no ves. Es aceptar que hay procesos que no entiendes ahora, pero que tienen sentido en las manos de Dios. La fe transforma la manera en que enfrentas los problemas. No los elimina, pero cambia tu reacción. Donde antes había desesperación, ahora hay calma. Donde antes había miedo, ahora hay oración. Donde antes había pensamientos negativos, ahora hay esperanza. La Biblia está llena de personas que tuvieron que aprender a confiar cuando todo parecía perdido. Abraham tuvo que confiar sin ver. Moisés tuvo que confiar cuando no había camino. Daniel tuvo que confiar cuando la amenaza era real. Y todos descubrieron lo mismo: Dios nunca falla a quien confía en Él. La mente se debilita cuando vive enfocada en el ¿qué pasará? La fe la fortalece porque la ancla en el Dios está conmigo. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando confías en Dios, ya no interpretas cada dificultad como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer. Ya no te preguntas solo, ¿por qué a mí?, sino ¿qué quiere Dios enseñarme con esto? Y ese cambio de perspectiva te hace mentalmente más fuerte. La fe también limpia la mente. La libera de pensamientos que no vienen de Dios. Pensamientos de culpa constante, de fracaso permanente, de miedo al futuro. Dios no habla a través de la condenación ni del terror. Su voz trae paz, corrección con amor y esperanza. Muchos viven atrapados en su pasado. En errores que ya fueron perdonados, en decisiones que no pueden cambiar. Y esa carga mental los debilita. Pero cuando confías en Dios, entiendes que tu pasado no define tu futuro. Que Dios es experto en restaurar lo que parecía perdido. Pedro no fue definido por su negación, fue definido por su restauración. Pablo no fue definido por su pasado, fue definido por su llamado. Y tú tampoco estás definido por tus errores, sino por lo que Dios dice de ti. La fe también te enseña a esperar. Y esperar es una de las pruebas más difíciles para la mente. Porque queremos soluciones rápidas, respuestas inmediatas, cambios visibles. Pero Dios trabaja en procesos. Y mientras el proceso avanza, Él fortalece tu carácter y tu mente. Esperar en Dios no es perder el tiempo. Es aprender a confiar incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es seguir creyendo cuando las emociones dicen lo contrario. Es mantenerte firme cuando todo te invita a rendirte. La mente fuerte no es la que nunca duda, es la que vuelve a Dios cada vez que duda. La fe también te protege del desgaste emocional. Te enseña a poner límites, a no cargar lo que no te corresponde, a no vivir para agradar a todos. Cuando sabes que Dios te sostiene, ya no necesitas la aprobación constante de los demás. Confiar en Dios te da identidad. Te recuerda que eres amado, valioso y acompañado. Y una mente que se sabe amada no se destruye con facilidad. La fe no te vuelve insensible, te vuelve estable. No te quita las emociones, te enseña a manejarlas. No te hace perfecto, te hace dependiente de Dios. Y hay algo más: cuando confías en Dios, aprendes a levantarte más rápido. Porque ya no te quedas atrapado en la culpa ni en la autocompasión. Caes, aprendes, oras y sigues adelante. Sabes que Dios no se cansa de ti. Tal vez hoy no todo está bien. Tal vez sigues luchando con pensamientos, con preocupaciones, con miedos internos. Pero si decides confiar en Dios, incluso en medio de la incertidumbre, tu mente empezará a fortalecerse poco a poco. No es magia.
Es fe. No es inmediato. Es proceso. Pero es real. Hay momentos en la vida en los que ya no sabes cómo seguir siendo fuerte. Momentos en los que no es que te falte fe, sino que te falta energía. Has orado, has esperado, has resistido, y aún así te sientes cansado por dentro. No cansado del cuerpo, sino del alma. Y muchas veces, en ese cansancio silencioso, te preguntas si Dios realmente ve lo que estás pasando. Si hoy te sientes así, quiero que escuches esto con calma, Dios sí lo ve. Ve tu lucha interna. Ve tus noches largas. Ve los pensamientos que te visitan cuando nadie más está contigo. Ve el esfuerzo que haces por seguir adelante cuando todo dentro de ti quiere detenerse. Dios no te pide que seas fuerte todo el tiempo. Dios no te exige una sonrisa constante ni una fe perfecta. Lo único que Él te pide es que confíes, incluso cuando ya no te quedan fuerzas. Nos han enseñado que ser fuerte es no llorar, no caer, no quebrarse. Pero en el reino de Dios, la verdadera fortaleza se manifiesta cuando reconoces que necesitas ayuda. Cuando te rindes. Cuando dejas de aparentar que todo está bien y te presentas ante Dios tal como estás. Jesús no buscó a personas perfectas. Buscó corazones sinceros. Personas cansadas, heridas, confundidas. Personas que ya no podían más. Y a todas ellas les ofreció lo mismo, descanso para el alma. Hay un tipo de cansancio que no se va con vacaciones, ni con dormir más, ni con distracciones. Es el cansancio de cargar culpas, miedos, expectativas, responsabilidades que no te corresponden. ¿Ese cansancio solo se sana cuando lo entregas a Dios? La fe no siempre se siente poderosa. A veces la fe es apenas un susurro. A veces es solo un Señor, ayúdame, dicho con lágrimas. Y aún así, esa fe es suficiente. Porque no se trata de cuánta fe tienes, sino en quién está puesta tu fe. David fue un guerrero valiente, pero también fue un hombre que lloró, que se quebró, que se sintió abandonado. Y aún así, Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Porque David nunca fingió ser fuerte delante de Dios. Siempre fue honesto. Hay días en los que confiar en Dios no se siente como victoria, se siente como resistencia. Como simplemente no rendirse. Como seguir respirando. Como levantarte una vez más. Y eso también es fe. Dios no se decepciona de tu debilidad. Él trabaja a través de ella. Su poder se perfecciona en la debilidad, no en la autosuficiencia. Cuando reconoces que no puedes solo, le das espacio a Dios para actuar. Tal vez hoy tu oración no es larga. Tal vez no encuentras las palabras correctas. Tal vez solo puedes quedarte en silencio. Y está bien. Dios entiende incluso las oraciones que no se pronuncian. Confiar en Dios no significa que el dolor desaparece de inmediato. Significa que ya no caminas solo a través de ese dolor. Significa que hay una mano sosteniéndote cuando tus fuerzas se acaban. La fe también sana la culpa. Esa voz interna que te dice que no hiciste suficiente, que fallaste demasiado, que ya es tarde para cambiar. ¿Esa voz no viene de Dios? Dios no te recuerda constantemente tus errores, Él te recuerda su amor. Jesús no miró a Pedro y le recordó cada vez que lo negó. Lo miró y le preguntó si lo amaba. Porque Dios no restaura desde la vergüenza, restaura desde el amor. La fe te enseña a tratarte con compasión. A dejar de exigirte lo que Dios no te exige. A soltar la idea de que tienes que poder con todo. A entender que descansar también es un acto de fe. Hay procesos que no se pueden acelerar. Hay heridas que necesitan tiempo. Y Dios no tiene prisa contigo. Él camina a tu ritmo. Él no te empuja, te acompaña. Confiar en Dios es aceptar que no todo depende de ti. Que puedes soltar el control. Que puedes dejar de luchar en tus propias fuerzas. Que puedes descansar en su cuidado. Tal vez hoy no ves cambios visibles. Tal vez sigues sintiendo el peso. Pero si sigues confiando, si sigues entregando tu carga, algo dentro de ti ya está siendo sanado. La paz no siempre llega como un milagro instantáneo. A veces llega como una calma suave. Como un pensamiento diferente.
Como una respiración más profunda. Como un día en el que duele un poco menos. Y eso también es sanidad. Si hoy estás cansado, no te juzgues. No te exijas. No te compares. Simplemente entrégate. Dios no está lejos. Está cerca de los quebrantados de corazón. Está contigo ahora mismo. Antes de irte, quiero pedirte algo. Si esta oración habló a tu corazón, escribe en los comentarios, confío en Dios. No es solo una frase. Es una declaración de fe. Vamos a orar juntos por cada comentario. Comparte este video con alguien que esté cansado por dentro. Suscríbete al canal para seguir caminando juntos. Recuerda esto, Dios no te pide que seas fuerte. Te pide que confíes. Y cuando confías, Él se encarga del resto.